Carl Jung decía que hasta que el inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Esa frase contiene una de las ideas más profundas de toda su filosofía. Muchas personas creen que sus errores son accidentes, que simplemente tuvieron mala suerte o que el mundo conspiró contra ellas. Sin embargo, cuando un mismo patrón aparece una y otra vez, deja de ser una coincidencia. Si siempre terminas en relaciones que te hacen daño, si una y otra vez saboteas tus propios proyectos, si constantemente eliges caminos que terminan en frustración, tal vez el problema no esté afuera. Tal vez exista una fuerza silenciosa dentro de ti que lleva años tomando decisiones sin que siquiera lo notes. Jung dedicó gran parte de su vida a comprender ese territorio oculto de la mente humana. Su conclusión fue inquietante. No somos tan libres como creemos. Gran parte de nuestra vida está gobernada por contenidos inconscientes que moldean nuestra percepción, nuestras emociones y nuestras decisiones. Mientras esos contenidos permanezcan ocultos, seguiremos viviendo el mismo tipo de experiencias, aunque cambien los lugares, las personas o las circunstancias. La mayoría de las personas cree conocerse. Saben cuál es su nombre, recuerdan su infancia, conocen sus gustos y pueden describir su personalidad. Pero para Jung, eso apenas representa una pequeña parte del ser. Lo que llamamos identidad consciente es solo una isla diminuta rodeada por un océano inmenso de impulsos, recuerdos reprimidos, heridas emocionales, deseos ocultos y símbolos que rara vez llegan a la superficie. Ese océano es el inconsciente. No desaparece porque lo ignores. Al contrario, cuanto menos consciente eres de él, mayor es el poder que ejerce sobre tu vida. Es como un conductor invisible que mueve el volante mientras tú crees estar manejando. Piensa por un momento en alguien que siempre promete cambiar. Dice que esta vez elegirá mejor a su pareja, que ahora sí administrará bien su dinero, que dejará de posponer sus metas. Sin embargo, después de unos meses todo vuelve a repetirse. No es falta de inteligencia, no es ausencia de voluntad. Muchas veces es la fuerza de un patrón psicológico que opera desde las profundidades de la mente. Jung observó que los seres humanos no solo repiten hábitos, también repiten emociones, conflictos y relaciones. Cambian los nombres, pero el drama permanece igual. ¿Por qué ocurre esto? Porque la mente busca aquello que le resulta familiar, incluso cuando ese familiar es doloroso. Una persona que creció sintiéndose rechazada puede terminar buscando, sin saberlo, personas incapaces de darle amor. Al hacerlo, confirma una vieja creencia que vive dentro de ella. Otra persona que fue educada pensando que no merece el éxito puede sabotear cada oportunidad importante antes de alcanzarla. Desde afuera parece irracional. Desde la perspectiva de Jung, tiene una lógica profunda. El inconsciente intenta mantener la coherencia con la historia que lleva escrita desde hace años. Aquí aparece uno de los conceptos más famosos de Jung: la sombra. Todos tenemos una. La sombra está formada por aquellos aspectos de nosotros mismos que rechazamos, reprimimos o negamos. No necesariamente son rasgos malvados. Muchas veces también escondemos nuestra creatividad, nuestra fuerza, nuestra sensibilidad o nuestra capacidad para liderar. Todo aquello que no encaja con la imagen que construimos de nosotros termina siendo empujado hacia la oscuridad del inconsciente. El problema es que aquello que escondes no desaparece. Sigue existiendo y busca expresarse de alguna manera. Si reprimes tu agresividad porque aprendiste que enojarse está mal, esa agresividad puede aparecer disfrazada de resentimiento, sarcasmo o pasividad. Si escondes tu miedo al fracaso, quizás nunca inicies aquello que realmente deseas. Si ocultas tu necesidad de afecto, tal vez te convenzas de que no necesitas a nadie, mientras en el fondo te sientes profundamente solo. Jung sostenía que la sombra siempre encuentra una salida. Cuando no la reconocemos en nosotros mismos, comenzamos a verla en los demás. Criticamos exactamente aquello que no aceptamos de nuestra propia personalidad.
La persona que acusa constantemente a los demás de ser egoístas puede estar negando su propio egoísmo. Quien condena la ambición ajena quizás teme reconocer su propio deseo de destacar. Este fenómeno recibe el nombre de proyección. En lugar de enfrentar una verdad incómoda sobre nosotros mismos, la colocamos sobre otra persona. Así protegemos nuestra imagen consciente, pero al mismo tiempo fortalecemos el poder del inconsciente. Cada vez que proyectas tu sombra, pierdes una oportunidad para conocerte. Y cada vez que ignoras esa parte oculta, aumentan las probabilidades de repetir los mismos errores. Porque no puedes corregir aquello que ni siquiera sabes que existe. Otro elemento fundamental en la filosofía de Jung es la idea de los complejos. Un complejo es un conjunto de emociones, recuerdos y creencias que se organizan alrededor de una experiencia significativa. Imagina que alguien fue constantemente humillado durante su infancia. Con el paso del tiempo puede desarrollar un complejo de inferioridad. Aunque se convierta en un profesional exitoso, una parte de su mente seguirá reaccionando como aquel niño que se sintió pequeño e incapaz. Cada crítica despertará una reacción desproporcionada. Cada fracaso confirmará la antigua herida. Cada nuevo desafío será interpretado como una amenaza. El pasado seguirá viviendo en el presente. Lo interesante es que estos complejos funcionan casi como pequeñas personalidades independientes. Durante ciertos momentos toman el control de nuestras decisiones sin que nos demos cuenta. Creemos estar actuando racionalmente cuando en realidad estamos reaccionando desde una vieja herida emocional. Por eso muchas personas sienten que después de cometer un error piensan, no sé por qué hice eso. En realidad sí había una razón, solo que esa razón estaba escondida debajo de la conciencia. La filosofía de Jung no era pesimista. Él no decía que estamos condenados a repetir nuestros errores para siempre. Todo lo contrario, creía que el ser humano posee una enorme capacidad de transformación. Pero esa transformación exige algo que pocos están dispuestos a hacer: mirarse con absoluta honestidad. La mayoría quiere cambiar los resultados sin cambiar la estructura interna que los produce. Es como podar las ramas de un árbol, mientras las raíces siguen creciendo exactamente igual. Jung proponía un camino diferente: descender hacia el inconsciente, explorar los sueños, observar las emociones intensas, analizar aquello que nos irrita profundamente de los demás, prestar atención a los patrones que se repiten en nuestra vida, porque allí aparecen las pistas de aquello que permanece oculto. Cada error repetido puede convertirse en una puerta hacia el autoconocimiento. En lugar de preguntar ¿por qué me sucede esto otra vez?, la pregunta cambia. ¿Qué parte de mí está intentando expresarse a través de esta experiencia? Esa pregunta transforma el sufrimiento en conocimiento. Deja de buscar culpables y comienza a buscar comprensión. Jung llamaba a este proceso individuación. No significa convertirse en alguien perfecto, significa convertirse en alguien completo. Una persona completa no elimina su oscuridad, aprende a convivir con ella, reconoce sus impulsos, acepta sus contradicciones y deja de fingir que es únicamente aquello que muestra al mundo. Cuanto más integrada está una persona, menos necesidad tiene de esconder partes de sí misma. Y cuanto menos necesita esconderlas, menor es el poder que esas partes ejercen desde el inconsciente. Este proceso requiere valentía. Resulta mucho más fácil culpar al destino, a la economía, a la pareja o a la sociedad. Es más cómodo pensar que los problemas vienen siempre desde afuera. Pero Jung insistía en que el verdadero crecimiento comienza cuando aceptamos que también somos responsables de aquello que repetimos. No porque tengamos la culpa de todo lo que nos ocurrió, sino porque somos responsables de comprender cómo esas experiencias siguen influyendo en nuestras decisiones actuales. Cada persona carga una historia. Algunas están llenas de amor, otras de abandono, algunas de confianza, otras de miedo. Ninguna de esas historias desaparece por el simple paso del tiempo.
permanecen activas mientras no sean comprendidas. El tiempo no cura automáticamente. La conciencia sí puede hacerlo. Existe una paradoja fascinante en la filosofía de Jung. Aquello que más intentas evitar suele ser exactamente aquello que necesitas enfrentar. La emoción que reprimes, el recuerdo que escondes, el miedo que niegas y la verdad que rechazas suelen contener la llave de tu transformación. La oscuridad no es únicamente el lugar donde habitan los monstruos, también es el lugar donde esperan las partes olvidadas de tu potencial. Quizás llevas años creyendo que tu problema es la mala suerte, o que simplemente siempre eliges mal. Pero Jung propondría una posibilidad distinta. Tal vez no eliges libremente. Tal vez todavía elige por ti una versión antigua de ti mismo. Una versión formada por heridas que nunca fueron comprendidas y por emociones que jamás encontraron un espacio para ser escuchadas. Cada vez que repites un error, la vida parece hacerte la misma pregunta con un escenario diferente. No cambia la lección porque todavía no ha cambiado quien la recibe. Hasta que observes el patrón seguirá observándote a ti. Hasta que descubras la raíz, seguirás cortando las ramas. Hasta que ilumines aquello que permanece oculto, el inconsciente continuará escribiendo el guión de tu vida.